Gracias le damos al Señor Jesucristo de Nazaret en esta noche que nos ha permitido estar nuevamente en un video más aquí en Evangelista Luis de León. Así es el nombre del canal, se lo voy a mostrar en el ratito, se lo voy a mostrar para que usted pueda entrar a ver todos los videos, la compilación de videos que tenemos ahí con la palabra verdadera, la palabra no adulterada, que quedó plasmada ahí en ese canal por medio del Señor Jesucristo, por la misericordia del Señor Jesucristo y por la gracia de Dios para que usted llegue a la salvación de su alma, para preservación del alma. Estamos viendo aquí, estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos toca el capítulo 17, ya vamos avanzando un poco. El libro de los Hechos, para hacer una retroalimentación, fue escrito por Lucas, el médico mismo que escribió el libro de Lucas. Aquí lo escribió también y se lo mandó a Teófilo y narra los eventos de la iglesia primitiva, enfocándose en la guía del Espíritu Santo, enfocándose en la resurrección. Viene desembocando de los 4 evangelios, vienen desembocando la gran comisión que es llevar la palabra de Dios, la ascensión del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo, y también viene marcando la venida del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 1 es la ascensión, capítulo 2 ve que Judas se ahorca, agarran al nuevo discípulo. En el 1, en el 2 empieza Pedro a dar testimonio de la palabra, aparece el nombre de Jesucristo tan precioso ahí revelado. Después de toda la Biblia aparece ya revelado el nombre de Jesucristo, Hechos 2, 36, 37 y 38. Luego empieza a encaminarse el nombre de Jesucristo, es sanado. En el capítulo 2 también está el bautismo del Espíritu Santo, no podemos olvidar eso. Y también viene caminando eso, la sanación del cojo, la sanación de Eneas. Los apóstoles son llevados con los gobernantes, son golpeados por causa del nombre de Jesucristo. Eneas es sanado. Pedro lleva el evangelio a Cornelio, a los gentiles. ¿Me entiende cómo llegó por medio de Pedro el evangelio? Dios escoge a Pablo también para llevar el evangelio a los gentiles. Eso está en el capítulo 10, Pedro y Cornelio. Después viene circulando la palabra de Dios, informa a la iglesia de Jerusalén cómo Pedro fue a informar a los hermanos. En el 12, Jacob muerto por Pedro, encarcelado. Jacob muerto y Pedro encarcelado. 13, muerte de Herodes. Aquí en el 13 empiezan entonces los viajes misioneros de los apóstoles. Los apóstoles viajan a Chipre, y luego viene Pablo y Bernabé en Iconio. Y en el último que leímos, el concilio en Jerusalén, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas, encarcelados en Filipos. Ahorita nos toca el capítulo 17 que dice el alboroto en Tesalónica. Entonces, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, o sea, enseñó a ellos. No que estaban peleando, discutir. Declarando y exponiendo en medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, este es el Cristo. Mire cómo Pablo siempre, porque Pablo fue escogido para llevar el nombre, ese es el ministerio de Pablo, para llevar el nombre a los gentiles, al pueblo de Israel y a los gobernantes, a toda la tierra. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mire, el evangelio estaba creciendo por todos lados, a los cuales Jasón ha recibido, y estos contravienen el decreto de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenían fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Sigue el título Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Mire la forma en que tenemos que recibir la palabra
no con duda, sino con solicitud y con fe. Mire, solicitud y fe, porque hay un versículo que dice que a aquellos no les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada de fe. Entonces, este es otro ingrediente que tenemos que tener para recibir la palabra de Dios, la fe y solicitud. Entonces, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos nos enviaron a Pablo, que fue hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen lo más pronto que pudiesen, y salieron. Pablo en Atenas. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, el hombre predicaba la palabra de Dios, se enardecía su corazón de ver tanta idolatría, que no conocían al Dios Todopoderoso, así como en ese tiempo, en este tiempo también. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos que disputaban con él, unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, con D pequeña. Parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué hablas? Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino que en decir, o en oír algo nuevo. Ellos eran, como dice la palabra de Dios, fluctuantes. Les gustaba oír aquí, les gustaba oír allá, les gustaba oír una enseñanza allá, otra enseñanza allá, pero no tenían la verdadera enseñanza. Porque entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo mayor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios desde un tiempo prefijó el límite de los tiempos y el límite de su habitación. Nunca Dios le dijo al hombre, sube a la luna a poner una cosa allá, sube a ese Júpiter. Nunca, jamás Dios dijo eso. Pues Dios en Génesis está donde Dios muestra dónde tiene que estar el hombre sobre la tierra. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mire, entonces, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, que él está diciendo que no es un ídolo. Plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una orden, Dios está mandando a todos los hombres que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es el Señor Jesucristo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Mire cómo se llevaba el evangelio. Entonces ese es el capítulo 17, cómo se llevaba el evangelio para todos lados. El evangelio empezó a circular por todos lados, pero siempre se oponían. Pero mire cómo este varón está diciendo ahí en el capítulo, en el versículo 30,
17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de estos tiempos, manda en todo lugar que se arrepientan a los hombres. Manda a todo hombre que se arrepiente. Y en el 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea Dios, sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte, de imaginación de hombres. Esa es la idolatría. Entonces usted salga de la idolatría, busca al Dios Todopoderoso que hizo el cielo, la tierra, el mar y las estrellas, y el Señor Jesucristo lo acompaña siempre a leer la palabra de Dios, porque Él es el maestro por excelencia y Él es el que te enseña la palabra. Nosotros la exponemos, y que el Señor Jesucristo abra tu mente y tu corazón, y vamos a seguir en el capítulo 18.